cuando el río de Dios visita nuestras iglesias, toca el pueblo, toca las familias, prospera los hogares, hay gozo. De estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida, avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Esta noche, Señor, hemos venido a buscar la bendición. Hemos venido a buscar fuerzas nuevas. Hemos venido a buscar, Señor, un renuevo en nuestro ser interior para seguir avanzando, para que nada nos detenga, Señor. Hemos venido a alimentar a nuestro espíritu, Señor mío, para que las mentiras del enemigo no tomen autoridad de nosotros, sino tú, Espíritu Santo, gobiernes cuerpo, alma y espíritu. Nuestros 5 sentidos, Señor, estén gobernados por ti, Espíritu Santo. Queremos agradarte, Señor, en todas las áreas. No solamente aquí en la iglesia, queremos agradarte en nuestra casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde vayamos. Queremos, Señor, que seas tú el único que gobierne nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres todo para nosotros. Tú eres todo. Vamos a decírselo, iglesia. Él es tu respirar. Él es tu Dios y su presencia vive en ti. Vamos a adorarlo con todo el corazón, con alegría, con gozo. Adore con entendimiento en esta tarde, iglesia, en esta noche. Presente su adoración. Presente su adoración. Dios, tu presencia vive. Que la presencia del Espíritu Santo sea la que gobierne tu vida. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo
tomar decisiones si Él no está con nosotros. No podemos hacer nada si Él no nos ayuda, Eres mi si Él no nos guía. respirar. Vamos, iglesia. Eres mi respirar. Sí, mi Dios. Dios, tu Presencia vive en mí, Señor. Vive en mí. Amén, sí, Jesús. Y yo Te anhelamos. te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, mi Señor. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Anhele, anhele su presencia, iglesia. Anhele su presencia. Sí, mi Dios. Ven, Espíritu Santo, y gobierna, gobierna, gobierna. Entrega tu corazón, iglesia. Entrega tu corazón. Ya no son tus sueños, ya no son tus anhelos. Es el sueño de nuestro Padre el que debemos cumplir y vivir en esta tierra. Y es agradarlo, agradarlo en todas las cosas. Anhela su presencia, iglesia. Es la única que le da sentido a tu vida. Nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a un mundo espiritual, iglesia. Acércate, acércate a su presencia. Que el Espíritu Santo sea el que hable a tus oídos. Que cuando vayas a esa intimidad, sea Él el que pueda guiarte y dirigirte en esta vida. Para que no te golpees, para que tengas grandes victorias, para que puedas aprender, para que puedas entender. Solo si lo escuchas a Él, solo si lo escuchas a Él. Vamos a orarlo al Espíritu Santo. Eres bienvenido. Vamos a darle esa bienvenida. Aquí te amamos. Al único, al único, al único. Eres bienvenido en este lugar. Aquí te amamos, Dios. Aquí te amamos, Dios. Quédate aquí, te necesitamos.
Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, Vamos, levanta tus manos y a decírselo a Él todos juntos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en este lugar te amamos. oh, díselo. Espíritu Santo, en este lugar Díselo te fuerte. amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Que salga de lo profundo de tu corazón. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él no está buscando cantantes, Él no está buscando que vengas a escuchar una melodía. Él está buscando adoradores, gente que de lo profundo de su espíritu le adore, gente que desde su interior le pueda decir con todas sus fuerzas: Espíritu Santo, en esta casa te amamos. Gente que se lo diga, no porque tenga una voz linda, que se lo diga porque lo necesita. Vamos, iglesia, vamos a ser una iglesia adoradora. Vamos a adorar al Padre. Cierra tus ojos y adóralo. Levanta tus manos, levanta tu voz. Vamos a decírselo. Espíritu Santo, en este lugar Adóralo. te amamos. Él está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Ahí está subiendo esa adoración. Espíritu
te amamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia. Me muero esta noche. Necesito Este lugar esa gloria inunde este lugar. Espíritu Santo, en este lugar Llena este lugar. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar. Espíritu Santo, Llena este en lugar. este lugar te amamos. Sí, venimos ante ti, Señor. Venimos delante de ti. Tales adoradores busca el Padre. Gente que le adore. Oh, en espíritu. En espíritu. En este lugar te amamos. Aleluya. Espíritu Santo, en este lugar te Te adoramos amamos. esta noche. Te adoramos esta noche en tu casa, Señor. Nos presentamos tal como estamos, Señor. Vamos a ir a la palabra. Yo quiero que abra la Biblia en el libro de Hechos. Pero mientras, Hechos capítulo 8. Pero mientras vamos a adorar un instante. El camino del Espíritu es diferente. El camino del Espíritu es diferente. Yo quiero andar por ese camino. Espero que allí en Rosario quieran andar por ese camino. Espero que allí en el Maitén quieran andar por ese camino. El camino del Espíritu es diferente. Hay un dulce Espíritu aquí. Hay un dulce Espíritu aquí. Su presencia es tan real que la puedes sentir, la puedes hasta respirar. Yo sé, Preciosa tu presencia, Espíritu Santo. Señor, Hay un dulce Espíritu aquí. hay un dulce Espíritu aquí. Y yo sé que eres tú. Y yo sé que eres tú, Señor. Hay un dulce Espíritu aquí. Hay un dulce Espíritu aquí. Y yo sé que eres tú, Señor. Una vez más, hay un dulce
sé que eres tú. Y yo sé que eres tú, Señor. Lléname. Una vez más, yo quiero beber de tus aguas. Yo quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia en mí. Quiero beber, Señor, de tus Yo quiero aguas. beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Sáciame de ti. Quiero sentir tu Sáciame de ti. presencia en mí. Yo quiero beber de esos ríos. Yo quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Ríos del Quiero Espíritu. sentir tu presencia siento ríos. en mí. Siento ríos en Yo mi quiero ser. beber de tus aguas. yo Quiero quiero beber llenarme de ti. Ríos de tu Quiero Espíritu. sentir tu presencia Ríos de Dios. en mí. Ríos de Dios. Yo quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Fluye. Quiero sentir tu presencia en mí. Ríos de Dios. Yo quiero Ríos del beber Espíritu. de tus aguas. Ríos del Quiero Espíritu. llenarme de ti. Quiero Ríos. sentir tu Ríos, sácianos. presencia en mí. Oh, ríos del Espíritu. Yo quiero beber de tus aguas. está sobre Quiero ti. llenarme de ti. Oh, Quiero ríos del sentir tu Espíritu. presencia en mí. Yo quiero beber de tus Ríos del aguas. Espíritu. Quiero llenarme de ti. Oh, Quiero sentir tu presencia. Ríos del Espíritu. en mí. sobre ti. Quiero beber. Gracias, Señor. Oh, fluye esos ríos en medio de nosotros. Fluye esos ríos aquí, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que mientras predico tu palabra, tú enciendas el fuego. Pon en esta palabra fuego. Que hable por ti, Espíritu Santo. No quiero hablar de mi corazón, quiero hablar del tuyo. Haznos entender que hay un camino distinto y es el del Espíritu. Yo quiero andar por él. Yo quiero andar por él. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria
les predicaba, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Digan conmigo, Pedro y Juan. Pedro y Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Y un ángel del Señor le habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, y bueno, allí está toda la historia del etíope. Vayamos al 38, dice: y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén y amén. Esta palabra nos habla y nos cuenta la historia puntualmente de Felipe. Quiero hablar de él, porque para mí Felipe representa a alguien que tomó un camino distinto, y vemos por los frutos que él decidió seguir al Espíritu. Y quiero hablarte del camino del Espíritu. Diga conmigo, el camino del Espíritu. Camino del Espíritu. Y quiero mostrarte por la palabra que el camino del Espíritu es diferente. Es diferente a la lógica, es diferente a lo que el hombre planea, es diferente a lo que el hombre espera, es diferente a lo que el hombre haría. El camino del Espíritu es diferente. Y Felipe lo encontró. Y yo anhelo con todo mi ser hallar todos los días de mi vida, hallarme caminando en el camino del Espíritu. Yo anhelo que pasen los años y podamos ver a esta congregación caminando por el camino del Espíritu. El camino del Espíritu es diferente. Amén. Dale un aplauso a Él y a su palabra. Aleluya. Le cuento un poco el contexto. Pablo todavía no había tenido su encuentro con Jesús, así que era un perseguidor de la iglesia. En esos días estaban matando a Esteban, y Pablo estaba allí entre los que cuidaban las ropas mientras apedreaban a Esteban. Y dice la Escritura que él consentía, él estaba de acuerdo en que mataran a Esteban. Y vino una gran persecución al avivamiento en Jerusalén. Jerusalén tuvo un gran avivamiento en esos días, y también una gran persecución. Siempre que Dios quiere prender un fuego y marcar una generación, vienen ataques, vienen planes diabólicos para tratar de apagar lo que Dios quiere prender. Pero en ese ataque diabólico contra la iglesia y el avivamiento de Jerusalén, fueron dispersados para salvar su vida. Salieron, y me gusta Felipe puntualmente porque dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero Felipe sale huyendo. Él era un diácono,
Él era una persona que era encargada en la iglesia de algunas tareas: servir las mesas, repartir los alimentos de una manera justa, equitativa. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero era un diácono, era un servidor, era una persona que tenía una responsabilidad de la iglesia, pero no era más que un diácono. Pero decidió seguir al Espíritu. Me gusta el camino que Felipe eligió: seguir al Espíritu. Quizás muchos se escondieron y se callaron por miedo, porque era lo lógico. Hay gente que decide hacer de su vida lo lógico. Decide seguir el camino donde van los demás. Hay un dicho popular que dice: donde va Vicente, donde va la gente. Hay gente que está acostumbrada a ir donde van todos. Si usted dice dónde va la gente el domingo, la barría. ¿A dónde va la gente? A tomar mate al parque, ¿o no? Sale, yo los veo, van con su reposera, con los perros, con los chicos. Hasta la suegra lleva. ¿A dónde? Al parque. Y allí los vemos lleno ese parque de gente. ¿Por qué? Porque la gente va ahí. Y la gente va donde va la gente. La gente hace cosas por costumbre o hace cosas por copiar a otro. Ahora el camino del Espíritu es diferente. Es diferente a lo que los demás esperan. Cuando todo el mundo fue amenazado en los días de la persecución, en el avivamiento de Jerusalén, dice la Escritura que Felipe descendió a Samaria. ¿Y sabe qué pasó? Por seguir ese camino, el Señor comenzó a prender un avivamiento en Samaria también. Pero ya no era por mano de los apóstoles, sino que ahora era por manos de este simple diácono. Un diácono que siguió al Espíritu Santo ahora estaba prendiendo un nuevo avivamiento. ¿Por qué? ¿Por Felipe? No, por seguir el camino del Espíritu. ¡Aleluya! Dale su aplauso. ¡Aleluya! ¿Se imagina un ujier, un servidor que sigue al Espíritu y Dios comienza a usarlo? Dice: entonces la gente unánime escuchaba a Felipe, todo lo que él decía, y viendo las grandes señales que él hacía. ¿Por qué? Porque había seguido al Espíritu. El Espíritu comenzó a respaldarlo con señales, con milagros, y se prendió un avivamiento en Samaria. ¿Sabe? Un avivamiento en Samaria era algo impensable en los días del avivamiento de Jerusalén. ¿Cómo? Porque hubo uno que siguió al Espíritu. El camino del Espíritu es diferente. Fue tanto el avivamiento y las conversiones que había un mago allí, un hombre que engañaba a todo el mundo llamado Simón, que hasta ese hombre se convirtió, aceptó a Jesucristo como Señor y estaba siempre con Felipe. Dice que fue tan grande el avivamiento de Samaria que llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén. Ellos tuvieron que ir a ver, dice que Pedro y Juan fueron enviados a ver qué es lo que estaba pasando. Cómo que hay multitudes, cómo que hay señales, cómo que hay milagros si nosotros estamos aquí. Sí, Dios estaba usando a alguien que decidió seguir el camino del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Sabe lo que es de repente escuchar? Se está convirtiendo multitudes, sanando y llegando el testimonio. Cuando van, era Felipe, el diácono, predicando con respaldo de Dios. Ahora ese hombre no se quedó allí. Me gusta y quiero que sea un ejemplo para nosotros. No se quedó allí, no se quedó con lo que estaba viviendo, sino que dice que un ángel le habló y él le dice: desciende por el camino que va al desierto. Y otra vez hace algo impensado. No solamente deja el avivamiento de Jerusalén por seguir el camino del Espíritu y prende un avivamiento en Samaria,
sino que ahora escucha la voz de un ángel que le dice: ve por el camino que va al desierto. Él estaba siendo respaldado por Dios de una manera poderosa, pero ahora escucha una voz que le dice que vaya por un camino que va al desierto. El desierto es un lugar donde nadie quiere ir, pero él escucha esa voz y decide ir. Y mientras va llegando se encuentra con este eunuco, un hombre importante, un hombre que era funcionario de un gobierno, y iba pasando por allí, iba leyendo el libro del profeta Isaías, y él se acerca al carro de ese funcionario y estaba leyendo las palabras del profeta Isaías y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Así que se sube al carro y le empieza a predicar desde los profetas hasta Jesús. Y cuando llegan a un lugar donde había agua y le habla del bautismo, él le dice: ¿qué impide que yo me bautice en esas aguas? Y desciende y lo bautiza en esas aguas. Estaba recordando un día que predicamos esto y armamos un bautismo, no sé si se acuerdan. ¿Qué impide? Y los bautizamos en la pileta de casa, ¿se acuerdan? Un bautismo, no sé cuántas personas prediqué esa palabra. ¿Qué impide que hoy sea bautizado? Hoy no los voy a bautizar porque el agua está verde. Pero ese día me acuerdo, terminamos el servicio y fuimos y bautizamos a Víctor de Chile. ¿Qué impide que sea bautizado?, dijo el eunuco. Y fueron a esas aguas. Y mientras sumergía al eunuco, dice la palabra, el Espíritu traspuso a Felipe y se encontró en Azoto. Mire lo que ocurrió. Felipe, guiado por el Espíritu, llega, le predica al eunuco, se convierte, lo va a bautizar. Y cuando el eunuco se mete a las aguas y sale, el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo traspuso. Literalmente en un segundo estaba en Azoto. Azoto está a 80 kilómetros de donde él estaba. En un abrir y cerrar de ojos se encontró en otro lugar, a 80 kilómetros de distancia de donde él se encontraba. Una experiencia poderosa. ¿Por qué? Diga conmigo: seguir al Espíritu. Dígalo otra vez: seguir al Espíritu. Diga conmigo: el camino del Espíritu es diferente. Es diferente. ¿Sabe? La Biblia no habla de los otros diáconos, no habla de ellos, pero de Felipe se sigue hablando. No solamente que llegó a ese lugar, no solamente que predicó, sino quiero que vayamos un poquito más adelante, porque esta palabra nos habla de su familia. Dice que mucho capítulo más adelante en el libro de Hechos, Pablo en uno de sus viajes decide pasar en la casa de uno llamado Felipe el evangelista. Ya no era Felipe el diácono, era Felipe el evangelista. ¿Sabe qué más dice esa palabra? Que tenía hijas que eran profetas. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo por seguirlo? No solamente le hizo presenciar el nacimiento de un avivamiento en Samaria, sino que le dio un ministerio que todo el mundo lo reconoció como Felipe el evangelista. No solamente el Espíritu paró allí, sino que hizo que sus hijas fueran profetas. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de seguir el camino del Espíritu. Mis hermanos, yo quiero caminar por el camino del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Apláudalo! Y en ese lugar, en la casa de Felipe, hubo una convocatoria. Dice la palabra que Pablo paró allí y vino un profeta a la casa de Felipe y le entregó una palabra, una reunión privada que decidía un ministerio, que decidía un viaje misionero. ¿Dónde? En la casa de Felipe. Le cambió sus días, lo hizo nacer un avivamiento a través de ese hombre en Samaria. Le dio un ministerio que no tenía. Ahora era Felipe el evangelista, el hombre de los milagros, donde él hablaba señales, prodigios, milagros. Las multitudes
eran convocadas a ver lo que pasaba en sus manos. Mis hermanos, te estoy anunciando algo que viene. Vamos a ver los milagros más grandes que nuestros ojos han visto. Preparémonos para ver cosas que hasta ahora no hemos visto. ¿Por qué? Por seguir el camino del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y lo más maravilloso, hijas profetas, tus hijos serán llenos del Espíritu Santo. Si decides este camino, el camino del Espíritu es diferente. Él va contra la lógica. Cualquiera se hubiera querido quedar al lado de los apóstoles. Él salió para Samaria. Allí Dios le da un avivamiento. En medio de ese avivamiento naciente, escucha una voz. Era la voz de un ángel. Ve por el camino al desierto. Lo sigue. Y tiene una experiencia. ¿Sabe lo que es cerrar los ojos y estar a 80 kilómetros de distancia? Siguió al Espíritu. Dios le dio un ministerio, dones. A sus hijos, a sus hijas las hizo profetas. Y su casa fue una casa de avivamiento. El camino del Espíritu. Quiero mostrarte 2 o 3 ejemplos donde el camino del Espíritu es diferente al de los hombres. Lucas capítulo 2. Dice, y José, verso 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Debía nacer en Belén, porque era la profecía. Belén era la ciudad de David. No podía nacer donde estaban viviendo. Entonces ocurre algo. Se crea una ley para hacer un censo. Y cada uno debía viajar a la ciudad de origen y allí empadronarse. Así que José le tocó viajar a Belén. Él pensaba que iba a cumplir una ordenanza del rey. Lo que iba a hacer, iba a cumplir una profecía e iba a presenciar el nacimiento del Salvador del mundo. Así que van a Belén y dice, se cumplieron los días del alumbramiento y no encontraron lugar para Jesús, para que naciera el Salvador. Y da a luz en un establo, en un lugar escondido, en un lugar donde había animales, y lo vuelven en pañales y lo ponen en un pesebre, un lugar donde se acopiaba alimento para los animales. Y allí nace el Salvador del mundo. Ahora usted dice, Señor, ¿por qué no fue en otro lugar? ¿O por qué no fue de otra manera? Porque ese era el camino del Espíritu. Él tenía que nacer en ese lugar. Se tenía que cumplir la escritura. Tenía que cumplirse las palabras de la profecía y nacer allí. Así que fueron allí y nació en ese lugar para que se cumpliese lo que luego dice Filipenses 2, verso 5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo a la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No nació en un lugar de honra, nació en un establo. Pero sabe, ese era el camino del Espíritu. No nació en alguna ciudad importante, nació en Belén. Estuvimos cuando pasamos por allí, cuando el año pasado pudimos viajar. Qué tremendo, estando tan cerca de Jerusalén, de tantos lugares importantes, tener que nacer a un lugar insignificante. Había un cumplimiento, era el camino del Espíritu. Habiendo seguramente en esa ciudad tantos lugares, no había un lugar en un hotel. Dice la palabra, no había lugar en el mesón. El mesón es un hotel. No había lugar en el hotel para Jesús, para la familia, para María y para José. Y fue a nacer en un establo y pusieron el bebé en un pesebre. Ese era el camino del Espíritu. ¿Para qué? Para que Él pudiera marcarnos un camino a nosotros de humildad, de sencillez. Era el camino del Espíritu que vino a mostrarnos el Salvador. Quiero mostrarte otro pasaje en el libro de San Juan, porque Él no solamente nace en el lugar que debía nacer para que se cumpliese la Escritura, sino que luego en su vida Él nos muestra que elige, así como más adelante lo hace Felipe. Jesús elige el camino del Espíritu. San Juan capítulo 5 dice el verso 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Esta historia se da en una de las fiestas de los judíos. Y en las fiestas de los judíos todos suben a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios, a llevar sus ofrendas, a consagrarse a Dios. Pero lo que hace Jesús es agarrar otro camino. En vez de ir derecho al templo de Jerusalén, Él toma otro camino y va al lugar donde había necesidad. Había un estanque llamado Betesda, que de tiempo en tiempo, dice la palabra, venía un ángel y movía las aguas. Y de la multitud de enfermos que había allí, el primero que se metía al agua era sanado. Pero Jesús no toma el camino que todos tomaron. Todos los judíos iban a Jerusalén a las fiestas, porque era tiempo de las fiestas. Jesús toma el camino del Espíritu. Él no va donde todos iban. Él fue donde había necesidad. Él tomó otro camino. Mis hermanos, ese camino es el camino del Espíritu. Él fue donde había una multitud de paralíticos, ciegos, sordos, gente necesitada. Allí fue primero. Él no siguió a la gente. Yo me imagino los caminos, todos yendo hacia el templo, todos los caminos abarrotados de gente que subía a las fiestas. En un momento Jesús se desvía. ¿Por qué camino? El camino del Espíritu. ¿Y dónde va? A donde estaba una multitud de enfermos. Y ve a uno, 38 años paralítico, y lo sanó. Lo sanó.
¿Saben qué pasó ese día? Se terminó el avivamiento del estanque. Llegó el dador de la vida y trajo un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. ¡Aleluya! Jesús trajo un nuevo tiempo por seguir el camino del Espíritu. ¡Aleluya! ¿Qué habrán hecho todos esos enfermos cuando vieron al paralítico que sanó Jesús? Abandonaron el estanque y siguieron a Jesús. ¡Qué tremendo! Jesús dejó sin trabajo hasta el ángel, porque llegó el dador de vida. Llegó el dador de vida. ¿Sabe qué tremendo? Ese era un mundo de gente, el estanque de Betesda. Estuvimos allí. Hoy solo queda un gran pozo. Es un lugar muy grande y profundo. La ciudad se construyó todo alrededor. Hoy es un pozo vacío, no hay agua ahí. Pero estuvimos allí. El estanque de Betesda. Jesús, el templo estará a unos kilómetros de allí. Jesús desvió su camino y siguió el camino del Espíritu, a donde estaba la necesidad, donde había alguien por 38 años enfermo sin poder entrar al agua. Claro, era paralítico, otros llegaban primero, y trajo un avivamiento de sanidad. Mis hermanos, si seguimos al Espíritu, Él nos llevará, no donde van todos, Él nos llevará a tesoros que están escondidos. Felipe hizo nacer un nuevo avivamiento. Felipe tuvo una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por seguir al Espíritu. Jesús no siguió a la gente al templo. Jesús se desvió y fue al estanque de Betesda, y allí hubo un avivamiento de milagros. Mis hermanos, es el camino del Espíritu el que marca la diferencia. El camino del Espíritu es diferente. Toda la gente hace una cosa y ahí siguen y ahí se aferran y se amoldan y quieren que Dios se encuadre en su camino. Pero yo he encontrado en la palabra un camino diferente, el camino del Espíritu. El camino del Espíritu es el que tiene abundancia. El camino del Espíritu te lleva al milagro. El camino del Espíritu te lleva a cosas poderosas. ¡Aleluya! Dale tu aplauso. Me gusta imaginarme, Jesús terminó el tema del estanque. No se vuelve a hablar del estanque en la Biblia. Jesús puso fin a un tiempo e hizo nacer otro tiempo. El camino del Espíritu. El tercer ejemplo que te voy a dar, no me va a dar el tiempo porque tengo 6 ejemplos, pero voy a dar otro más. El cuarto, Primera de Reyes 17, el pasaje que te leí, que te cité en la ofrenda. Elías recibe una palabra de Dios y Dios le dice: ve. Bueno, el versículo 6 del capítulo 17 dice: los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y luego vino palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda le estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Diga conmigo: no tengo. No tengo. Diga conmigo: no tengo. No tengo. Solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogió 2 leños para entrar, prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí.
Yo veo a Dios aquí marcando otra vez el camino del Espíritu. Elías, el profeta de fuego, el hombre temido hasta por los reyes, le tocó dar una palabra de sequía. Su vida corría peligro, se escondió. Dios le enviaba pan y carne, una hamburguesa completa, por los cuervos. ¿Sabe qué tortura esos cuervos llevar carne al profeta? Los cuervos son carnívoros y tenían que llevarle un bife al profeta todos los días, mañana y tarde, fresquita la carne, al profeta para que comiese, y bebía agua del arroyo. Pero se secó el arroyo y el profeta se tiene que mover, y Dios le da una palabra: ve a Sarepta de Sidón, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y va el profeta y la encuentra, pero la mujer era pobre. Lo que no sabía la mujer y lo que no sabía Elías, que ese era el camino del Espíritu. No es el que nosotros esperamos. El camino del Espíritu no es lógico. El camino del Espíritu no es el que cualquier persona elegiría. Es distinto. Por eso te hablé desde el comienzo, hay un camino distinto. Es el camino del Espíritu, es distinto. Y Dios lo manda por ese camino al profeta, el camino del Espíritu. Y él decide ir. Cualquiera diría: bueno, hay una familia próspera, pudiente, rica, que te está esperando. Ellos tienen reserva de agua, reserva de alimento para darte. No, una viuda pobre. Nadie iría a pedirle comida a una viuda pobre, que solo tiene un hijo y un poquito de harina y un poco de aceite. Pero era el camino del Espíritu para traer un avivamiento económico a esa gente. Y dice la Escritura que el profeta obedece y va y la encuentra, y la viuda entra en trato con la viuda, y la viuda le dice: tengo, pero iba a hacer un poquito para mi hijo y para mí, no íbamos a echar a morir. Y el profeta le dice: hazlo, pero hazme primero a mí. Y en esa obediencia de los dos, de la viuda y de Elías, se desata un milagro tras otro, un milagro tras otro, y comienza un tiempo de abundancia en medio de la escasez. ¿Por qué? Por haber elegido el camino del Espíritu. El profeta no le faltó nunca el alimento, y a la mujer y a su hijo tampoco. ¿Sabe qué pasó? Luego acontece que enferma el hijo de esta mujer y se muere, y el profeta se lo resucita. Yo encuentro en el camino del Espíritu encuentro cosas similares. No solamente hay milagros, hay un tiempo de milagros, sino que hay abundancia. Mis hermanos, el camino del Espíritu es el que puede sacar a una persona normal, a una persona común como nosotros, y llevarla a experiencias poderosas, a ver el nacimiento de un avivamiento. El camino del Espíritu es el que puede sacar a una iglesia común y llevarla a presenciar el más grande avivamiento que hayan visto en sus días. El camino del Espíritu es el que puede hacer que una iglesia como nosotros demos primero a Dios todo lo que podamos, y Dios haga que nunca falte nada en nuestra casa, que seamos sorprendidos y que pasemos a ser la gente más próspera de nuestros días. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero creo que estamos tomando decisiones por ir por el camino del Espíritu. ¿Qué más tiene el camino del Espíritu? Milagros. Yo veo en todos los que tomaron el camino del Espíritu milagros. Hay fuentes de milagros para los que siguen al Espíritu. Milagros económicos, milagros en la salud, milagros en la familia, milagros en lo personal. De un simple servidor a un avivador, a un hombre de milagros como Felipe, a un evangelista, a hijos profetas. Mis hermanos, ¿cómo se llama ese camino? El camino del Espíritu. El camino del Espíritu. Muchos eligen el camino normal, el que van todos. Muchos eligen ese camino, el camino de lo común.
¿Qué hacen todos? Esto, vamos a hacer lo que hacen todos. Pero hay algunos que si salen todos para allá, si hay algo que me está llevando para allá, el camino del Espíritu es solitario, da miedo, es de fe, es violento, pero es un camino de milagros. Seguir al Espíritu es apasionante, mis hermanos. Un día no tienes nada y al otro día empieza una nube, viene y viene lluvia y viene abundancia y se abren los cielos y empiezan las respuestas y empiezan los milagros y empiezan a ocurrir cosas poderosas. ¿Por qué? Porque tomamos el camino del Espíritu, que es un camino diferente. Hace años yo me cansé de seguir el camino común, el camino del cansancio, el camino de la frustración, el camino donde van todos, el camino de lo lógico. Y me arriesgué a creer que algo podía pasar. Y sabe, tengo la misma sensación que hace años. Estamos a punto de comenzar a ver algo poderoso, pero hay decisiones que tomar. Seguir al Espíritu, ser una iglesia que siga al Espíritu Santo, que siga el camino donde Él quiera llevarnos, por el camino del desierto, a la casa de la viuda pobre, donde Él quiera llevarnos a Samaria, a predicar donde nadie iría. Vamos a seguir al Espíritu. Yo quiero pastorear una iglesia que dice: yo voy por ese camino. Esta noche, ¿cuántos dicen: yo quiero ir por el camino del Espíritu? Vamos a decírselo. El camino del Espíritu es diferente. Aleluya. Aleluya. Hasta el final del camino te seguiré. El camino del Espíritu es diferente. Detrás de ti caminaré. Aleluya. Solo a ti seguiré. Hay una decisión que tomar. ¿Vamos a seguir el camino de la gente o vamos a seguir el camino del Espíritu? El camino del Espíritu hay un avivamiento, hay fuentes de provisión, hay milagros. Allí hay una fuente de milagros esperando por ustedes. Hoy vayan allí al altar y vamos a decirle: yo elijo el camino del Espíritu. El camino del Espíritu es el que elijo. Es el de darle a Dios primero. Es el de buscar ese río de milagros. Vamos a tomar esa decisión. El camino del Espíritu. Hasta el final Aleluya. del camino te seguiré. Detrás de ti caminaré. Solo a ti te seguiré. Hasta el final del camino. Hasta el final del camino te seguiré. Detrás de ti caminaré. Solo a ti. Hay algunos ejemplos que no nos da el tiempo, pero hubo 2 discípulos que caminaron con Jesús, iban camino a Emaús, y sin darse cuenta que era Jesús, ardía en su corazón lo que Él les decía. Y dice la Escritura que le dijeron: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Ellos no podían entenderlo porque Jesús estaba transfigurado, no era el mismo.
Era Jesús glorificado. Pero en su corazón ardía la presencia de Dios y le dijeron: quédate con nosotros. Hubo otros que le dijeron: Señor, muéstranos dónde moras. Hubo gente que lo encontró. El camino del Espíritu no está en el mapa. No está en el mapa. Si miras el mapa bíblico, hay como calles y caminos y rutas. El camino del Espíritu es diferente. Es diferente. Solo lo sigue gente que quiere honrar al Espíritu Santo. Y necesitamos ser esa generación. Yo veo en la historia, aún en los días de la conquista, los espías, cuando fueron enviados por Moisés, ¿sabe los dos primeros dónde fueron a parar? A la casa de Rahab, la ramera. No es el camino que ninguno hubiera tomado. No es el camino que ninguno le hubiera aconsejado a nadie, pero créame, allí estaba el Espíritu de Dios. El camino del Espíritu. Dice Josué capítulo 2 que allí fueron los espías y lograron hacer un trato. Ella los escondió y ellos le prometieron que iban a tener misericordia de ella. Y luego Hebreos 11, el capítulo de la fe, dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El camino del Espíritu es diferente. Es diferente. Y yo quiero ser esa generación que encontremos el camino del Espíritu. Es como un camino a un tesoro. Créame, el tesoro es el Espíritu Santo. Vamos a buscar ese camino. Vamos a salir del común de la gente y vamos a ser gente del Espíritu, gente que busque ese camino y vamos a andar por él. El camino del río de Dios, el camino del fuego, el camino de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ser una generación que elija el camino del Espíritu. Vamos a decirle: Señor, yo quiero seguir ese camino. Yo quiero seguir ese camino. Guíame. Dile: guíame como a Felipe. Guíame como a Felipe. Guíame como a Felipe a ese camino. Guíame. Guíame como a Felipe a ese camino. Guíame. Ríos del Espíritu fluyan en mí. Hasta el final del camino. Te seguiré. Te seguiré. Detrás de ti. Detrás de ti. Más, te seguiré. Yo quiero caminar ese camino. Guíame. Guíame. Levanta tus manos y dile: guíame. Guíame. Guíame por ese camino. Guíame por ese camino. Solo a ti. Solo a ti. Guíame, Señor. Guíame por ese camino. El camino del Espíritu es diferente. Hasta el final. Hasta el final del camino. Hasta el final del camino. Te seguiré. Solo a ti. Detrás de ti caminaré. Solo a ti. Señor, queremos seguir ese camino. Levanta tus manos y dile: yo quiero caminar ese camino. Guíame, Espíritu Santo. Por el camino del Espíritu quiero andar. Por ese camino quiero transitar. Guíanos. Queremos ser como Felipe, guiados, guiados, guiados por el camino que tú vas, guiados por el camino del Espíritu. Guíanos, Señor. Guíanos como Felipe. Llévanos a esas fuentes de milagro,
Haz nacer esos avivamientos de milagros en nuestros días. Queremos ver aún a los Simón de esta época, aún a la gente que jamás pensamos que se convertiría, metidos en el río del avivamiento. Señor, tráelos por causa de los milagros. Tráelos, tráelos. Profetizo el nacimiento del avivamiento de milagros más grandes que hayamos visto, que nuestros ojos hayan visto. Milagros asombrosos, prodigios, milagros creativos que llamarán a las multitudes a ver lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Profetizo el nacimiento del avivamiento de milagros más grande que hayamos pensado, que hayamos visto. Tu gloria sanando a todos, tu gloria sanando a todos, a todos. Declaro el nacimiento del tiempo más glorioso en lo económico. Una iglesia que fue pobre, que fue sola y abandonada como esa viuda pobre, y que pasa a ser la protagonista de un avivamiento económico. Una iglesia próspera, una iglesia pujante, una iglesia que trae nuevos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dale ese aplauso. Aleluya. Amén. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.